Y ya está. ¿Cuántos juegos media? Cerra el orto, Merluzo, no te íbamos a ver a ti. Ya. Maravilloso. Y ahora lo voy a marcar como ¿qué? ¿Sabes? Un puto tráiler de 2 minutos. Ya. Siguiente videito del día aún. Ya casi noche. Oscuro acá, ¿sabes? Por el cambio de hora de porquería. Si no, oscurecería a las 7. Oh, por Dios, ya. Bueno, ya son casi las 7 en todo caso. 10 comidas del 80-90 que ya casi nadie conoce. Bueno, sí. Perdón, Centenias. Vamos a Argentina, papá. De Pablo Molinari. Démosle. Desde el principio, compadre. Si te digo que vamos a hacer un plato que tiene pollo empanado con banana frita, jamón, Banana frita. ¿Sabéis qué bueno que lo dejaron de hacer, compadre? Las cosas con banana frita. ¿Quién hace eso? morrón, arvejas y una salsa con choclo, vos vas a decir, este flaco está bajoneando como loco. Están hablando de paso. Está de bajón, pobrecito, pero no Centennial. Esto Estás de bajón. No tengo pruebas, pero tampoco duda de que el plato se inventó porque alguien estaba de bajón ese día. ¿Qué quieres que te diga? que a vos te suena muy polémico y probablemente lo sea, es algo que seguramente toque alguna fibra interior de tus padres. Y es una de las muchas comidas que antes eran re populares y que hoy ya casi nadie las hace, o si se hacen han perdido muchísimo su popularidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mira, teniendo en cuenta lo de la banana frita, el chile, qué bueno, güey. Pasa. Perdón, Centennials. Bien. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a ver 10 comidas de los 80 y los 90 y algunas son de un poquito más atrás también, que ya casi no se cocinan más, que ya no se preparan, de esas que tu abuela sabía hacer de memoria y que hoy si las querés comer tenés que nada, buscar algún restaurante que haga platos medio retro o capaz las encontrás en delivery pero tenés que rezar para que el delivery te traiga algo similar a lo que vos recordás. Y no es Las comidas viejas. Aún recuerdo. Nada, porque la verdad es que yo no me acuerdo de ningún ejemplo que me haya pasado a mí de cerca. ¿Sabes? Lo más parecido es que cambiaron el nombre de las negritas a Choquita. Lo cual convirtió el nombre anterior automáticamente en racista sin necesidad de haber sido racista en el pasado. ¿Sabes? Increíble. es que eran feas, ¿eh? Algunas eran buenísimas, pero entre que cambiaron los gustos, que cambiaron los tiempos que tenemos para preparar una comida y que, bueno, sí, seamos sinceros, algunas eran horribles ya en ese momento también. Nada, poco a poco fueron desapareciendo de Algunas serán de crisis económica, ¿sabes? Termina la reacción, saca a pasear al perro. Ok. nuestras mesas, así que ponete la servilleta y arranquemos. Y como les adelanté un poco en la intro, arrancamos con la mítica Suprema Maryland. Definitivamente el que inventó este plato estaba de bajón violentamente. Se había fumado como 7 porros. Hermano, ¿qué wea es eso? Y le voy a decir así, le voy a decir Maryland, aunque el estado de Estados Unidos sea Maryland. Pero acá, discúlpame, pero si vos vas a un lugar y pedís una Suprema Maryland, ¿quién es este flaco? O no te entienden o es a quién te comiste. Bueno, A mi papá solo le gusta XD. es un plato la Suprema Maryland o Maryland, no sé, decirle como vos quieras, que tiene ese nombre así muy ostentoso, ¿no? Suena a obra de Shakespeare, Suprema Maryland. Y que en la realidad es que tenía medio esa cosa así un poco ostentosa, era un plato que capaz te servían en un casamiento o que vos... ¿Quién putas come banana frita, plátano frito, en un casamiento? ¡Plátano! Igual Orgullo Nacional XD. Plátano frito, pues. Ya plátano frito ya de por sí es una guay, lo más gringo que he visto en mi vida hacer a los argentinos, porque su puta madre. Se supone que los gringos son los que frían todo, no los argentinos. Pero va encima para un casamiento, pues conchetumá. O sea, imagínate. Como. Desea estar junto a Doña Clotilde en las buenas y en las malas. Sí. Alguien comiendo. Ay, no se le va a salir la cabeza del marco.
Tengo que estar encorvado en todos los directos, eso es horrible. Lo pedías en un Pero no, esta cosa no llega más alto. Tengo que comprar algo algún día, pero soy pobre. restaurante y te sentías como un duque. ¿Qué era la Suprema Maryland? ¿Qué sigue siendo la Suprema Maryland? Porque, como dijimos, la podés seguir pidiendo en algunos lugares. Bueno, básicamente es una milanesa de pollo, pero no una milanesa de pollo común Qué cagado de hambre estuvo el tipo para decir que el mondongo es rico. de pata y muslo de alguna otra parte, sino una Suprema. Esta aclaración es más que nada para la gente que no es de Argentina. La Suprema nosotros le decimos acá, no sé, en otros países, la milanesa de pollo, pero que está hecha con la parte de la pechuga. O sea, la pechuga sin el hueso, sin la piel, fileteada, como para que quede más finoli. Bueno, esa parte así, hecha en milanesa, y que junto a la milanesa esa venían todas las guarniciones posibles. Amigo. Me he comido loco. Yo me comí un arroz con carne justo antes de empezar. Como que algún Ya cocinero está. en algún momento preguntó, ¿qué te parece que le pongamos? ¿Le ponemos crema de choclo, papas fritas, arvejas, una banana? Sí. Y así nacieron las Sí. chicas superpoderosas. Y así, entonces, el plato terminaba teniendo la Suprema, papa frita, choclo a la manteca o hecho así tipo crema de choclo con una salsa blanca o con una salsa bechamel, cremosa la salsa, arvejas y una fucking banana frita. Sí, no tiene... Hasta él duda del aspecto culinario de freír una banana, ¿sabes? Pero uno medio gourmet de un coso de Salta. Algún día me gustaría comer locro. Ah, que ver, pero ahí estaba la banana frita. Y en algunas versiones, o sea, esa era como la base para que vos consideres eso una Suprema Maryland. En algunas versiones esto les parecía poco. Y entonces ¡qué bien! Hay gente enferma en este mundo. a eso le podías sumar, no intercambiar, sumar huevo frito, morrones, jamón, hasta puré de papas le ha puesto gente. Que nada, un despropósito Como dije ya un par de veces, el que inventó este plato estaba de bajón. Seguro. absoluto, hipercalórico todo. Y que además esa combinación en cada restaurante tenía su versión definitiva, como la definitiva Suprema Maryland. El origen de este plato es efectivamente estadounidense, viene de la chicken Vale, eso explica por lo menos el plátano. ¿Sabes? Eso explica el plátano frito. Porque a los gringos les encanta freír de todo. Maryland, ahí sí le vamos a decir Maryland, bueno, es Chicken Maryland. Maryland de posta Maryland, un plato tradicional estadounidense de Maryland, de pollo frito con una salsa de crema, una salsa medio cremosa. Hasta ahí más o menos vamos bien. El que lo elevó de plato tradicional a plato gourmet fue el chef francés Auguste Escoffier, que no sé si está bien pronunciado o no. Porque todas las cosas malas las inventan los franceses, weón. Porque todo lo malo sale de Francia. La concha de tu madre, Francia. Bané en Francia, concha de tu madre. No, pero ustedes ya saben que yo estoy autorizado para hacer esto. ¿Quién fue el que lo refinó y, atención, lo incluyó en el menú de primera clase del Titanic en la última noche antes de hundirse? O sea, mientras el barco se hundía, algunos estaban comiendo la versión original de la Suprema Maryland. Lo cual XD. ya nos debería dar una sospecha del paladar del plato y ya nos debería dar una sospecha de cuán pesado te va a caer. En Argentina, obviamente, lo adaptamos XD. a nuestro modo a este plato y empanamos el pollo en vez de freírlo al estilo sureño. Y ya que estábamos, le sumamos todo tipo de guarniciones imposibles sin sentido alguno. Y queda entonces este plato Verdadera esencia latinoamericana. Francia cagándola desde tiempos inmemoriales, como tiene que ser. que es un plato tan ridículo que termina siendo genial. Porque en cada bocado de la Suprema Maryland vos podés hacer una combinación diferente. Tiene tantas cosas que tenés que sacar un factorial de la cantidad de combinaciones posibles. Porque vos podés agarrar en un bocado y comer el pollo solo con banana. En otro podés comer el pollo con los morrones, pollo con arveja y banana, pollo con morrón y arveja, el pollo solo, la banana con la arveja, y así tenés 1000 platos en uno. Particularmente a mí la Suprema Maryland, a mí no es mucho de mi gusto. Entendible, hermano, tiene un plátano frito. ¿Quién fue el enfermo mental que hizo eso? Voy a sacar y vuelvo rápido. O sea, voy a sacar el perro y vuelvo adelante, Menéndez. ¿Quién putas fríe una banana? La concha de tu madre. Enfermos mentales. Pero banco. Me parece polemiquísima la intervención de la banana frita en ese lugar. Sin la banana frita tendría un poco más de sentido. Eso es lo que para mí desequilibra. Lamentablemente una buena Suprema Maryland, una buena que vos digas, che, esto está bien hecho, solamente queda en algunos bodegones nostálgicos. La gran mayoría ya la han sacado de la carta. Y por supuesto casi nadie prepara ya una Suprema Maryland en su casa. Ya en su momento era difícil que alguien lo preparara en su casa. Imagínate ahora. Porque nada, para hacer una Suprema Maryland
Marian, tenés que usar 1000 cosas, ensuciar 1000 sartenes. Y además, seamos sinceros, ¿quién te va a poner a freír una banana un martes? Lo del plátano de huevón es una hueá ridícula. Lo de que parte del plato sea freír un plátano tiene huevos. ¿Sabes? Nadie. Y seguimos ahora con un postre que a muchos les va a pegar Zamballón. fuerte en la nostalgia, que es el zamballón. Un postre de origen italiano que en la Argentina se transformó en un clásico de las mesas familiares en los 80 y los 90. El Esas galletas me suenan. Voy a asumir que el postre no es solo la galleta, eso sí. ¿Sabes? zamballón, si alguien no lo conoce, es una crema espumosa que se hace con apenas 3 ingredientes, que es yemas de huevo, azúcar y algún licor o vino dulce. En Se nota que es italiano en el momento en el que pusieron vino a un dulce. ¿Sabes? Italia se llama Sabaglione o Sabaglione. Y allá lo Grande toman italiano. caliente, pero acá lo hacíamos frío porque nos pintó frío. Es un postre que tiene siglos de antigüedad y como este tipo de cosas hay varias historias que dicen de su origen. Una dice que lo inventó un capitán italiano llamado Giovanni Baglioni. A poner ese clip todo el rato. Sitió una ciudad y solamente para darle de comer a sus tropas tenía huevos, azúcar y vino, y entonces agarró e hizo este postre para alimentar a sus tropas, que resulta medio raro en mi opinión porque si está medio corto de víveres no te vas a poner a separar la yema de la clara teniendo que alimentar soldados, inventás otra cosa, me imagino yo. Sí, muy probablemente sí. No parece una historia muy verídica, a menos que estuviera en un puerto y simplemente no habían comprado aún, ¿sabes? Como estamos a un día de huerto, señor, ¿qué vamos a comer hoy? Déjame pensar. ¿Sabes? Quitando ese contexto, a lo mejor 90% del tiempo, ¿qué harías eso? ¿Sabes? Capaz hizo otra cosa con las claras, no lo sé. Y la otra historia se lo atribuye a un monje llamado Pascual Bailón, que lo usaba así medio como Hay un chiste en ese nombre, ¿sabes? Hay que buscarlo, pero hay un chiste ahí. reconstituyente, como energizante, y que entonces de ahí vendría el nombre crema di San Bailón, que después el San Bailón aparentemente terminó en zamballón. Bueno, este postre, ¿Tiene venga sentido? de donde venga, medio que desapareció. Primero porque tenés que tener mucha paciencia, porque hay que estar batiendo como 15 o 20 minutos las yemas esas. Baño Paja. María encima hasta que tome consistencia, la verdad que es un embole. Segundo porque no se puede guardar, lo tenés que hacer medio en el momento el zamballón y consumirlo inmediatamente. Y tercero porque la gente se volvió un poco más reticente, digamos, a consumir algo que es básicamente alcohol y huevo crudo. Muchos Tiene sentido, ¿sabes? Me gustaría evitar la salmonela, ¿sabes? ¿El huevo tenía salmonela? Supongo que sí, ¿no? ¿El pollo crudo lo tiene? Los huevos tienen salmonela. Bienvenido de vuelta a Tei, otra vez. Sí, exactamente, ya. Gracias, Gemini. lo hacían con vino marsala al zamballón y lo comían con vainillas o lo usaban para acompañar algún postre. En un rato vamos a ver uno que solía llevar el zamballón como acompañamiento. Pero hoy la verdad es que el zamballón en sí mismo como postres Joder con la flema, por Dios. en restaurantes casi no se consigue y la gente medio que en sus casas tampoco ya lo prepara, como que el zamballón solamente... Bueno, ¿por qué prepararías algo, compadre, que es huevo crudo con vino? O sea, y un cacahuate. Aunque creo que la mayonesa se hace con huevo, ¿no? Crudo. ¿Cómo se hace la... Joder, no sé escribir hoy. La mayonesa casera. Yemas de huevo, aceite y... esto que es opcional y sal. ¿Cómo se trata la salmonela al ser mayonesa casera? ¿Hacer huevos pasteurizados o pasteurizar los huevos frescos en casa antes de usarlos? Era sumergir los huevos en agua a 60... Vale, ya. Tiene sentido. Es algo que hay que tener en cuenta.
A lo mejor por eso hacían el zamballón en caliente los italianos, ¿sabes? Para matar la salmonela. Busca cómo ser un cacahuate. Mírate la película de Bob Esponja mejor. Solamente quedó Va a ser como mejor. sabor de helado en las heladerías y ya está. Sabor además de helado polémico, ¿no? O sea, entra dentro de esos que si vos decís yo llevo el helado y caes con un tarro de 1 kilo de zamballón y medio que el resto no se lo va a tomar muy bien. Y ya que ¿Te hablamos del imaginas? vino Marsala, vamos a pasar a un plato que sonaba súper elegante en los menús de los restaurantes en los 90, que eran los escalopines al Marsala. Este todavía lo he visto en algún que otro lado, al igual que la Suprema Maryland, en algunos lugares más tradicionales lo siguen haciendo, capaz de delivery lo conseguís, pero en ese momento Este es un poco más aceptable, la verdad, ¿eh? Escalopa con vino. era bastante más popular y era un plato además que si vos lo pedías, te pedías unos escalopines al Marsala, ya sonaba como que eras un experto gastronómico o que habías vivido en Italia, no sé, algo. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Qué eran los escalopines al Marsala? Bueno, Maravilloso. eran unos filetes finos de ternera, parecidos Escalopa. al corte de la milanesa, si querés verlo medio así, que los pasás por harina, apenitas, algunos le ponen huevo a la preparación, otros no, pero sí los pasás por harina, y se cocinan en la sartén muy rápido, como son finitos, se Ponen ahí ahora. ¿Por qué ahora? hacen medio vuelta y vuelta y ya los tenés hechos. Y se bañaban con una salsa hecha con este vino, con el Marsala, que es un vino fortificado italiano que le daba como ese toquecito, ese saborcito especial, es un vino medio dulzón. Y la gracia de este plato estaba justamente en la reducción de este vino dulce, que mezclado con el jugo de la carne creaba una salsita así brillante y bastante aromática, muy rica. A veces a esa salsita se le ponía unos champiñones, a veces no, depende de la receta. La verdad es que se ve como algo que me gustaría por lo menos probar alguna vez en la vida. ¿Sabes? Se ve interesante la receta. Las otras dos, el Suprema Maryland y la Zamboya, no tanto, porque uno tiene salmonela y el otro tiene plátano frito, ¿sabes? Pero la escalopa al Marsala, ese se ve bien. Y... Listo, ahí tenéis. de cada lugar, pero la base en definitiva era esta. Era un plato bastante rápido, un plato bastante fácil de hacer, pero que tenía igual ese toque sofisticado que te hacía sentir como que estabas comiendo en un lugar fino, aunque estuvieras en el bodegón de la esquina de tu casa. Vos te pedías unos escalopines al Marsala y estabas ahí finoli. Lo curioso es que a pesar de no ser un plato difícil, como dijimos, desapareció principalmente porque el vino Marsala dejó de ser tan común en los supermercados, dejó de ser tan popular y porque las nuevas generaciones empezaron a preferir otro tipo de comidas. Yo creo que de hecho si le preguntás a un centennial qué es un escalopín al Marsala, difícilmente sepa qué significa ninguna de las dos palabras. Así que hoy encontrar un buen escalopín al Marsala es casi una misión imposible, salvo en algún restaurante italiano tradicional que lo mantenga así como un tesoro del pasado, o en algún lugar así como muy de esos que tienen como una carta medio retro y la siguen manteniendo bien. Tiene sentido. Tiene sentido. Sí. Una pena la verdad, porque este era un plato simple pero con mucha personalidad. Vamos ahora con un misterio de esos que vos decís que Cornalito, qué puta para hacer. acá? Porque vamos a hablar de un plato, no sé si Tengo llamamos miedo. plato a esto, pero vamos a decirle plato, que no era tanto de restaurante, sino más bien de bodegón. Oh, Dios. No. Son tonto. Bienvenido de vuelta, Menéndez. Ahora estamos con los cornalitos. Y de bodegón más bien playero, era un plato de la playa y que también era un plato que te vendían como snack, así de una, que es los cornalitos. Desconozco si este pescadito en otros países fue tan popular, pero acá en la Argentina era súper común comer este pescadito diminuto frito. Te lo daban en un cono de cartón, o sea, en vez de darte un cono de papa frita, te daban un cono de cornalitos fritos. Y de un día para el otro no se consiguieron más. La verdad es que qué bueno. Qué puta frío pescado. ¿Me reaccionaste el video que mandé o me lo perdí? Lo de la cosa esa de Roblox aún no. Ahora estamos con este. Desaparecieron. ¿Qué era el cornalito? Bueno, era un pececito chiquitito, plateado, como si fuera un pejerrey, pero en miniatura. Se extinguieron los cornalitos.
No parece porque habría llegado enseguida, así que... Supongo que no. Que se pesca principalmente en Mar del Plata entre marzo y septiembre, más o menos, aunque Lo típico. irónicamente la mayoría lo comíamos en el verano, lo comíamos en enero, durante las vacaciones en la costa, o en febrero, o en marzo, como mucho. Y acá el Bueno, a ver, lo guardaban en puto hielo, ¿sabes? cornalito, dentro de los que lo comíamos, por supuesto, dividía aguas. Estaban los que se lo comían enterito, así como venía, con cabeza, cola, todo, y los que lo decapitábamos previamente antes de comerlo. Yo comí carnalitos. No, carnalitos, pero ¿por qué te comes a tus carnales, güey? Pero si eras un niño en los 80 era una Tan chiquito y me hago la coche tu madre, te. cosa fantástica porque era muy rico, repulsivo y fascinante al mismo tiempo. O sea, tenía toda esa mezcla. Era rico, pero te daba asco, pero era espectacular que te podías clavar un pescado entero de un bocado. La preparación del cornalito frito además era súper simple, pero con un par de secretitos. Había que lavarlos bien, había que secarlos bien, había que pasarlos por harina, nunca por huevo y pan rallado como una milanesa, sino simplemente por harina. Y después los freías en abundante aceite bien caliente. No, lo ya. típico. Y después nada, apenas lo sacabas, un sal, un poquito de limón si querías y listo. Eran riquísimos la verdad los cornalitos, pero hoy casi ya no se encuentran. Todas las veces Era que un fui a manjar la de los costa en los dioses. últimos años no vi nunca un puesto que venda cornalitos fritos. Nunca. Ni siquiera como entrada en un menú, en ningún lado. Y en las pescaderías también cuesta un montón, no los he visto. Para mí mi conclusión es que en los últimos años el gusto del cornalito fue ampliamente desplazado por las rabas, que son ahora la estrella de la entrada playera, y del cornalito ya no se acuerda nadie, salvo nosotros obviamente, pero por una cuestión de Yo no me acuerdo porque no los conocí nunca, ¿sabes? Mi país es playero, pero el mar es completamente distinto, ¿sabes? Del Pacífico al Atlántico hay un trecho. Un trecho más o menos grande. Yo en Villa Gasel vi uno, Semana Santa. Anda a comentarle entonces. nostalgia más que porque estén ahí. Y ahora vamos con una bebida que en los 80 y los 90 era infaltable en las sobre... Licor de huevo. ¡Licor de huevo! ¿Pero son adictos a la salmonela o qué mierda? mesas familiares, que era el licor de huevo casero. No el comprado no tiene gracia, sino ese que te traía un tío o una abuela. No, para ser justo, también existe en Gringolandia el eggnog. Creo que acá también hay uno, no me acuerdo cómo se llama. Que te lo había hecho ahí en una botella. Eso parece una pinga. Díganle al que le diseñó este muñeco que esto parece una pinga. De vidrio por favor, reciclada con un corcho que no era de esa botella, claramente un corcho improvisado que capaz le quedaba grande y le... ¿Cuánto para que tome 2 litros de licor de huevo? Me tendrán que donar como 1.000 pesos mínimos. cortaba con un cúter para que le entrara el corcho. Bueno, botella de cualquier cosa, ahí estaba el licor. Bromatología, donde vamos no necesitamos bromatología. Bueno, el licor de huevo era como la versión más líquida y más alcohólica del zamballón, pero más contundente también el licor de huevo, y con la ventaja de que ese sí se podía guardar durante semanas si querías. Básicamente el licor de huevo lo que llevaba era yemas de huevo, leche, 100 huevos más 2 huevos igual a los que tengo aquí colgados, básicamente. Algunos le ponían un poquito de marsala o algún otro licor así medio fuerte. Eso era como opcional. A veces vainilla, a veces canela. Eso depende del gusto de cada uno. Y alcohol. Y todo batido, obviamente. Y alcohol. Toma, 2 litros de alcohol, mierda. Como para que tuviera una textura así medio cremosa, igual que el zamballón. La proporción de alcohol es lo que más cambiaba, me parece a mí, en el sabor de este licor. Que Bromatología es higiene mientras cocinas y no te infecte nada. Ah, vale, ya. Lo típico, básicamente. Lo que tiene que seguir toda cocina profesional, básicamente. al ser casero, a veces quedaba con muy poquito alcohol y vos parecía que te estabas comiendo un flan. Y a veces le habían mandado una cantidad de alcohol que se te daban vuelta los ojos como si fuera una máquina tragamoneda. Te quedaba limón, limón, limón. Porque, viste, que alguna gente de la familia le mandaba alcohol a lo bestia. Lo increíble de esto es que la gente lo hacía en su casa así, sin miedo a intoxicarse ni nada. En una época en la que se ve que la salmonela no... Me robé un portón. ¿Cómo te robáis un portón, hermano? ¡Qué mierda!
No, salmonela no, esa calle no la conozco. No existía en el imaginario popular la salmonela. Hoy sugerís tomar algo que tiene huevo crudo y mínimo te miran raro. Aunque supuestamente el alcohol en teoría mata la... Bueno, a ver, te miran raro a menos que ese algo sea la mayonesa, ¿sabes? Porque la mayonesa también usa huevo crudo. Una cosa es que esté crudo y otra cosa es que siga teniendo salmonela, ¿sabes? Pero yo la verdad que no estoy muy seguro de cómo funcionará, si es que la mata toda, no la mata, cuánto tiempo tiene que estar el alcohol, qué proporción de alcohol. Tenemos que estudiar, chicos, para hacer eso. Bueno. Por Minecraft, el que pierde toma un trago de licor de huevo y aprovechar los que están en el pedo para papear. XD. Nada, licor de huevo, trago pesado, así, dulzón, que te pegaba fuerte el licor de huevo, pero que... Bueno, de vez en cuando se lo pedían que lo armara o al tío alcohólico o al tío que nunca había tomado alcohol en su vida. Porque ninguno de los dos sabe medir cuánto alcohol es demasiado. Ese sabor a postre así tan dulce no te dabas cuenta de que te estaba mandando el alcohol. Y a veces te traicionaba, te agarrabas unos pedalines hermosos. Siempre servido en copitas pequeñas, por supuesto. Aunque el tamaño de la copita no es influyente si te servís 40 copitas. Da lo mismo el tamaño de la copa. Bueno, nada, el licor de huevo casero hoy prácticamente desapareció. A ver, si te tomas 30 copas de así de grandes... Lo mismo si importa un poco, ¿eh? Prueba más fuerte que Alberto Fernández en pandemia. XD. De las mesas familiares, salvo en esas familias en las que queda algún pariente que lo sigue haciendo. Después nadie medio que ya lo hace más, parte por las preocupaciones justamente de seguridad alimentaria y parte porque de vuelta nadie tiene tiempo hoy en día de estar batiendo yema para hacer un licor. Voy y compro el licor y san se acabó. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Le pegué a alguno de estos platos que vos comías y que ya ahora te cuesta conseguir? Si le pegué a uno de los 5 y todavía no le hiciste, meterle una suscribida. Yo creo que lo merezco porque ya te estoy tocando alguna. Yo no he escuchado ninguno de estos platos para empezar, ¿ves? Jamás en mi vida, así que... con otro plato que en los 80 era el sinónimo por... Pato a la naranja lo he escuchado, jamás lo he comido y jamás lo he visto en mi vida. Pero he escuchado el nombre. Así que es un punto más en este paso. De la sofisticación máxima, que es el pato a la naranja. El pato a la naranja era el plato que vos usabas como ejemplo si te querías referir a un plato que era muy difícil y muy laborioso. Como si vos le decías algo de como, bueno, tampoco lo que cocinaste es pato a la naranja. Ese era el ejemplo, era el pato a la naranja. Si lo veías en la carta, cuando vos veías el menú en la carta, aunque no mirabas los precios, vos ya veías que estaba el pato a la naranja, ya sabías que te iban a romper el ojo en ese lugar. Porque no había el pato a la naranja, no había en un lugar de precios populares. Y si alguien te decía que sabía preparar pato a la naranja, aunque después lo tuviéramos que comprobar, esa persona ya había sumado puntos en su escala social. El pato a la naranja, como le dicen los franceses, el canard à l'orange. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Es un plato clásico francés que consiste, obviamente, en un pato y una naranja. Bueno, un par de naranjas. Díganme para más tips de chef. En un pato asado bañado con una salsa agridulce de naranja. Him catch ya, Him turn you into duck à l'orange. What's duck à l'orange? It's you with l'orange on top. Personalmente, It's you with l'orange on top. Prefiero comer pizza de manzana. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! La naranja nunca lo probé, es el único de esta lista que jamás probé en mi vida. Pero sí me han contado que era un plato con mucha personalidad porque quedaba... Le acaba de insertar naranjas en el orto al pato, ¿sabes? Tan francés que salió segundo. Pato con naranja y mermelada. ¡Au! Mucho contraste entre la carne del pato y lo dulzón de la naranja. Pero aunque suene súper francés, aparentemente el origen del pato a la naranja es italiano, porque los historiadores gastronómicos dicen que fue Catalina de Medici la que lo llevó a Francia cuando se casó con el rey Enrique I. Los toscanos de hecho lo llamaban páparo a la melarancha. Bueno, nada, en los 80 este plato... Cada vez que diga una puta palabra en italiano voy a poner eso, ¿sabes? De la pizza con ananá. Primero te voy a decir lo que pienso de que los argentinos digan ananá en vez de piña. No son especiales, mierda, digan piña. Hablen bien. Segundo, ¿dónde tengo el napalm? Porque los voy a quemar vivo a los que les guste esa mierda. No, mentira, tampoco tanto, pero no me gusta. ¿Sabes? No me llama la atención, no me gusta y no creo que me vaya a gustar, ¿sabes?
era la estrella de los restaurantes que querían presumir de su cocina internacional. Restaurante de cocina internacional tenías que tener el pato a la naranja, que era carísimo, obviamente. Hoy Putos si lo Medici. encontrás, no voy a decir en toda la Argentina porque desconozco la situación del pato a la naranja en todo el país, pero en Buenos Aires, que es donde vivo yo, salvo que sea un restaurante muy finoli y que sea como muy puntual, después el pato a la naranja, si lo encontrás, sos Sherlock Holmes. Desapareció el pato, se las tomó, migró, no está más. Se escapó. Claro, como se lo pasaban comiendo, se escapó, ¿sabes? Tiene sentido. Yo haría lo mismo, la verdad. Chao, adiós. Tampoco es que lo íbamos a pedir al pato a la naranja, pero bueno, me decía, por lo menos está en la carta. Que... ¿Qué dijo Piña? Capaz me como un bife. Al tocino le dicen panceta. Sé que viene una palabra italiana eso, pero ¿cuál era el nombre de...? Panceta. Tocino cerdo, sí, pero... origen etimológico. ¿Ves? Tipo panza. Vale, pancheta. Prefiero panceta antes que ananá, la verdad. ¿Sabes? Es una de las pocas cosas que los árabes dejaron que es bueno en español. Piña, ¿sabes? Ejidor no es anana. Así es la 1. Qué sé yo. Desapareció el pato a la naranja, al menos en estas tierras. Primero porque el pato, la verdad es que nunca fue una carne muy común en la Argentina, en términos generales, y también porque el pato a la naranja no es que esa fama de difícil la tenía en forma gratuita. Es un plato difícil, tenés que tener cierta técnica para cocinar el pato, que no es una carne fácil de cocinar. Nada, hay que saber cómo se hace y además las modas gastronómicas. Oh, Dios mío. Siempre que veo videos de gente echándole cosas a un ave, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llamaba. Rellenando un pájaro, ¿sabes? Para comer. ¿Quién le dice piña? Déjate de joder. ¿Quién le dice piña? Déjame pensar. Todos los países hispanohablantes menos Argentina. De hecho, creo que hasta muchos lugares de Argentina también dicen piña, ¿sabes? Yo que en Argentina. XD. Gastronómicas cambiaron y nada, hoy tenemos otras influencias y a la gente le gustan otras cosas. Que esa es medio la conclusión de todos los platos, chicos. La gente hoy come otras cosas, dejó de comer esto. Esa es la conclusión. Y pasamos ahora a una de las divas de la mesa navideña de los 80 y los 90 y también de la sección de entradas de muchos restaurantes. Que... Mayonesa de ave. ¿Cómo que mayonesa de ave? Eso es redundante porque todas las mayonesas se hacen con huevo. Es la mayonesa de ave. Los chilenos tienen un español propio porque no podemos usar nuestro propio nuestro diccionario propio. Me encanta el culo y yo soy Dios. Cuando vos veías la mayonesa de ave ya... Para ser justo, los únicos países que tienen palabras para la piña, bueno, países de Occidente por lo menos, que tienen palabras para la piña distintos a ananá, ¿sabes? Porque todos los demás países como algo parecido a ananá son los hispanohablantes y los gringos, ¿sabes? Los ingleses en general. O sea, que los hispanohablantes tenemos piña y los angloparlantes tienen pineapple. La prima de horno es hombre. Ya en un bowl de vidrio o en una fuente ovalada en el centro de la mesa familiar, vos ya sabías que ese era un evento importante en tu familia porque se había hecho mayonesa de ave. Era algo que se comía todos los días. Tampoco porque fuera ni muy cara ni muy difícil, pero era como esos platos que quedan reservados para los eventos, ¿viste? Yo siempre hablo de mi familia, ¿eh? Capaz que vos me decís, pero Pablo, en casa se comía todos los días mayonesa de ave. Bueno, yo no sé cómo es tu familia, yo te estoy contando cómo era la mía. Siempre esto es muy subjetivo. Chicos, estamos hablando de cosas nostálgicas. ¿Qué era la mayonesa de ave? Bueno, la mayonesa... El anán siempre es de color azul en los caramelos. ¿Qué?
Ok. Esa de ave era básicamente una ensalada rusa a la que le habían hecho un upgrade. Le había caído un service pack a la ensalada rusa porque era la ensalada rusa que llevaba pollo desmenuzado. Eso era medio la cuestión. Wow. Después sí, lo Increíble. más rico y todo, pero era medio eso. Una rusa con pollo. O sea, papas y zanahorias cortadas en cubito, más arvejas, pedacitos de pollo, generalmente de la parte de la pechuga, a veces de cualquier otra parte del pollo, y una cantidad obscena de mayonesa. Muy importante la obscenidad en la mayo para que sea una verdadera mayonesa de ave. Pensá que el nombre es mayonesa. ¿Cómo no le vas a meter mayonesa? Bueno, Sí, tiene sentido, señor. Puede dejar de repetirse por 5 minutos. Que tenemos 13 minutos aún de video ahí, ¿sabes? bueno, Que ver. nada, mayonesa de ave, todo eso bien mezclado y refrigerado para que tome consistencia, refrigerado durante horas, si se podía. Ya fuiste para por que las quedara tortillas, ¿qué firmecita. tortillas? ¿Por qué la queríamos firmecita la mayonesa de ave? Porque la gracia en la presentación era servirla fría y moldearla a la mayonesa de ave en forma de montañita o en forma de tortita. ¿Qué? ¿Qué ganas con eso? Aparte de lo estético. Me quiero comer mayonesa de En forma de alguna formita que vos le quisieras dar, como de castillito de arena, pero con la mayonesa de ave. Típico. Le pedías la palita y el baldecito y le hacías tanto para tanto no, pero mira, ahí nomás. Nada, de lo que quisiera tu creatividad, le hacías la formita y después vos la decorabas con rodajitas de huevo duro, con tiritas de morrón, con aceitunas y por supuesto con más mayonesa, claro que sí. Solía acompañar la mayonesa Dios mío, los problemas de salud que le debe haber traído a algunas personas comer esa weá. La cantidad de mayonesa, por Dios. de ave, entonces en la entrada Zamballón más licor de huevo, ¿qué podría salir mal? O sea, ¿te das cuenta de que acabas de decir los dos objetos que son prácticamente la misma mierda? Cambiando la cantidad de alcohol que tienen. de ese evento familiar a otro plato que ahora en un ratito vamos a ver y a las clásicas ensalada rusa y vitel toné. Obviamente la ensalada rusa, si habías hecho mayonesa de ave no vas a hacer ensalada rusa, ¿no? Duplica punto palabra, es lo mismo. Una o la otra elegí. Y en los restaurantes también se vendía la mayonesa de ave y era muy popular. En la parte de entradas estaba la mayonesa de ave y de ahí es donde más yo extraño que haya desaparecido. De la entrada del restaurante, porque muchas veces te daban ganas de comer una mayonesa de ave. Obviamente siempre estaba el mito o sospecha de que la mayonesa de ave en la entrada de los restaurantes era el pollo reciclado de lo que había sobrado de otros platos. Yo la verdad es que no lo sé. E igual si está todo bromatológicamente correcto, a mí que me molesta. Personalmente, Sí, cuando básicamente. yo era chico, era mi plato favorito para pedir en el restaurante. Y de esas cosas que vos tenés grabadas a fines de los 80, principios de los 90, viajábamos mucho con mi... Qué rico, mi abuela hace vitel tone para Año Nuevo, es lo mejor que comí en mi vida. No tengo ni idea de qué es el vitel tone. Yo de gastronomía cacho comida italiana y a medias, ¿sabes? Hasta ahí llego. No llego mucho más lejos. Bueno, y belga con las papas fritas. Mi papá hacia Mar del Plata por nada, cuestión Oh. de negocios de él. Y particularmente la mayonesa de ave que vendían en ese momento en Montecatini, en Mar del Plata, era un despelote. El resto de las cosas no me acuerdo del sabor. De lo de Montecatini, yo generalmente pedía mayonesa de ave, algún fideo, alguna pasta. No porque me gustaron tanto las pastas, sino porque te traían la quesera. Entonces yo agarraba el pan, le hacía un agujero al pan, le llenaba de queso, lo tapaba, me morfaba la mayonesa de ave y un pan relleno con queso. Así fue mi alimentación de chico y salí bastante bien. Bueno, Grande, como dice mi hermana, no entendés la puta vida. la Por Dios. mayonesa de ave ha desaparecido de las cartas de los restaurantes. Semejante cantidad de mayonesa a mucha gente no le copa. A mí no. Para ser justo también, no debe ser barato. Eso es mucha mayonesa. Me molesta, pero no los voy a juzgar. Y nada, dejó de consumirse en parte por esto que decíamos del temor de que sean los sobrantes del pollo y porque en general, nuevamente, los gustos por la comida fueron cambiando y ahora a la gente le gusta comer otras cosas, mejores, peores, no lo sé, hermano, pero cambiar. Bien, antes hicimos zamballón y dijimos cuando hicimos el zamballón que solía acompañar un postre del cual íbamos a hablar después. Bueno, llegó ese momento de hablar después Bien. de ese postre que acompañaba el zamballón. Como tres, Isla Flotante. ¿Cómo que isla flotante? ¿Qué? Postre con nombre, en mi opinión, ¿Y dónde si vas a Argentina como eso? ¿Qué? ¿La isla flotante? algo mentiroso, que es la isla flotante. Es medio poético el nombre, isla flotante, bla 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 bla, pero seamos sinceros, eso no es una isla.
El castillo volador de la puta. Y no flota, hermano. Está tocando la bandeja. Parece. Pero tampoco parece una isla, la verdad. Tiene un agujero. Bueno, pero ponele que si le ponemos un poco de imaginación es una isla y flota. Ponele. Bueno, ¿qué es la isla No, flotante? la mayonesa debe... Ah. No me gusta mucho la mayonesa, la verdad. ¿Sabes? Y comer algo que es principalmente mayonesa, no creo que me guste. Como el helado de crema del cielo. A mí no me gusta la mayonesa mucho, la verdad. Básicamente un merengue gigante flotando, entre comillas, no me borres las comillas del flotando, sobre una salsita de caramelo. Pero sí impacta, eso hay que admitirle a la isla flotante, impacta la presentación. Cuando te decían ahí viene el postre y caían con la bandeja con la isla flotante, vos decís, wow, epa. Es un postre de origen francés, la isla flotante, en donde se llama... Algo bueno salido de Francia. Increíble. Una rareza total. Il flotante. No, si vamos a ir hablando todo francés acá. Omelette du fromage. Y es un clásico que en Argentina tuvo su época de gloria, probablemente. Omelette de queso, ¿sabes? Asumo que será de queso, ¿sabes? Omelette y fromage. Omelette du fromage. ¡Lo sabía! Omelette de queso. Ajá, sí se puede entender. Eso prueba que el francés es efectivamente una lengua romance igual que el español y el italiano. El helado de crema del cielo no me suena para nada ese nombre. A lo mejor en Chile existe con otro nombre, pero creo que no lo he probado en mi vida. En los 80 y capaz la primera mitad de los 90. Ya después a fines de los 90 para mí ya había bajado bastante la cantidad de gente que hacía isla flotante. Postre que requería cierta técnica para que lo pudieras hacer bien, porque tenías que hacer un merengue francés firme, ese merengue, y hornearlo dentro de una budinera acaramelada. O sea que tenías que saber hacer caramelo y que el caramelo no se te queme, y acaramelar una budinera, y además todo eso con 6 millones de cuidado para que no se te baje el merengue y que te quedara firmecito así, para que después entonces vos lo desmoldes, que no se te rompa cuando lo desmoldás y que te quede una isla flotante. La verdad es un tiro en las pelotas hacer la isla flotante, chicos. Sí, la verdad, yo creo que es mucho más deseable pegarse un tiro en las pelotas que hacer esta mierda. Tu puta madre, qué asco. Pero bueno, pasan qué cosas. Es como el clip de la escena de Casados con Hijo y la crema del cielo, cine total. No he visto suficiente Casados con Hijo argentinos como para saber eso. Y tampoco lo voy a ver en un buen tiempo porque me quitaron el Comedy Central, güey. Pero discúlpeme, ¿eh? Bueno, nada, y la magia ocurría justamente cuando vos lo desmoldabas y te quedaba ese montículo blanco, liviano. Se salió un poco deforme las cosas como son. Esa nube de postre bañado por debajo, por el caramelo. Y ahí... Que no es ni una isla y no flota. Es como el Sacro Imperio Romano, ¿sabes? No era ni sacro, ni imperio, ni era romano, ¿sabes? Era donde, si vos querías, le revoleaba zamballón. En la isla flotante con zamballón solían ir acompañadas. Porque además en un lado usabas las claras de la yema que usaste en el otro. En cada familia yo creo que había por lo menos una persona que hacía la isla flotante. Que vos decías, esa es la isla flotante. No quiero más competiciones, es la que hace mi tío, la que hace mi abuela. Pues generalmente era eso, era una tía, una abuela que tenía la técnica para saber hacerlo. Y a la que le pedían todo el tiempo, por supuesto, que hiciera la isla flotante cuando había algún evento especial, porque no era... La típica de... Siempre está ese familiar que sabe hornear lo justo y necesario para ser el horneador designado de la familia. Como, hay un evento familiar y como... Carla, te podía hacer un pastel. O alguna guas por el estilo, ¿sabes? No era algo la isla flotante que se hacía todos los días, ni era algo que se compraba en cualquier lado. Hoy prácticamente nadie se toma el tiempo de hacer una isla flotante, la verdad. En algunas confiterías la conseguís, la isla flotante, pero hacerla en tu casa, ¿viste? Entre que lleva muchos huevos, que requiere técnica y que después tenés que esperar que se enfríe eso antes de cómo ya fue. ¿Qué te vas a poner a hacer una isla flotante en tu casa? Hablemos ahora de un plato, gente, que dividía a las familias en... Lengua a la vinagreta. Y ya se oye, ya tiene un nombre polémico, ¿sabes? Así que imagínate. Entre los que lo amaban y los que no podían ni verlo. Y que es este plato típico de las entradas que nombrábamos antes. ¿Vieron que yo le dije de un plato que vamos a ¿Cuánto falta de video? 7 minutos. Entonces el único que no... Hacer la flotante por
¿Por qué? Si era una isla flotante, podía flotar por encima de la tierra, o sea. Bueno, es este, que es la lengua a la vinagreta. Un clásico de las fiestas tradicionales argentinas, típico de Navidad, típico de Año Nuevo, entrada, mesa fría, ahí estaba la lengua a la vinagreta, que alguien sabía hacer muy bien, y que estaban siempre con la tríada, ¿no? La lengua a la vinagreta, el vitel toné, la mayonesa de ave o la ensalada rusa de... Ahí mencionó el Vidal. Vamos a buscar qué puta es el Vitel Toné. Vitel Toné. Ah. Comida de Italia. Obviamente. También es popular en Argentina y Paraguay. Me lo imaginaba. Se prepara con carne vacuna, o sea, carne de vaca, acompañada con salsa cuyos ingredientes principales son mayonesa, lomitos de atún. Oye, ¿qué pasa en Argentina con la mayonesa, weón? Y los huevos. Mi abuela hace todo menos la mayonesa de agua. ¿Sabes? Pero, ¿qué pasa en Argentina con los platos a base de huevo, conchetumadre? Merengue, 10.000 huevas que usan yemas de huevo. Hermano, tienen un problema. Depende cuál es la versión que más te guste. El salpicón de ave, como le decía alguna gente. Y obviamente después el pan dulce, ¿no? Y ya está, listo. Con eso ya tenés una Navidad, lo demás es complementario. Posiblemente de todos los que nombramos hoy en esta lista de estos 10 que elegimos... En mi familia, por lo menos, el que siempre tiene que estar son las papas duquesas. Y más encima son súper fáciles de hacer. Tomáis una freidora de aire, ¿sí? Y para adentro. Si no, las tiráis a una fuente y para el horno. Aunque es mucho más rápido la freidora de aire, las cosas como son. Pero son súper fáciles de hacer. Sea el más fácil de conseguir, el que probablemente más gente siga haciendo. Yo siento que igual la No nos importa nada. No le tenemos miedo a la salmonela. popularidad de la lengua a la vinagreta bajó muchísimo de cuando yo era chico a ahora. Eso es lo que siento y de eso es de lo que va este video. No son platos que no podés hacer ni que no podés conseguir. Todos los podés conseguir, por supuesto. Pero su popularidad bajó muchísimo, muchísimo. Para mí la lengua a la vinagreta hoy quedó acotada un poco a la situación festividad navideña, festividad de Año Nuevo. A entrada de bodegón, que capaz te lo traen así como regalo, ¿viste? Te traen un cosito con un poquito de lengua a la vinagreta y en alguna familia que alguien lo sigue haciendo, pero dejó de ser un plato popular. Bueno, la lengua a la vinagreta tiene origen piamontés, es de Italia, como tantas otras recetas de la gastronomía argentina. No sé Sí, si se hace en faltaría otros lugares también. Si sos de otro país, decime si hacen lengua a la vinagreta. No lo he escuchado en mi vida. Aunque creo que no ha mencionado la receta, así que ¿cómo putas voy a saber, pedazo de retrasado mental? Si pueden tener otros nombres. Lengua a la vinagreta. Comida. Lengua a la vinagreta es un aperitivo frío de la cocina rioplatense. Pasaron a Italia por la raja. ¿Sabes? Que se consume como minuta y como fiambre en Argentina, Paraguay y Uruguay. Qué sorpresa, ¿sabes? Un país que no existe, una provincia rebelde y el país más pobre de la región después de Venezuela. Se trata de un corte de lengua vacuna preparado con un aliño de vinagre, aceite, sal y pimienta. Vale, lo del vinagre me lo imaginaba, esto es lo que me importaba. A ver, carne de vacuno, ok. Carne de vaca, interesante decisión. Pero, bueno, no me suena haber haber escuchado un plato de carne de vaca en Chile nunca. Pero también no soy mucho de gastronomía chilena, así que podría perfectamente ser también parte de la gastronomía chilena, pero si Wikipedia no menciona otros países es porque no se come en otros países, ¿sabes? En el tuyo. La preparación de la lengua a la vinagreta también era todo un ritual. Tenías que hervir la lengua de vaca. ¿Qué paréntesis hago esta aclaración? Porque mucha gente piensa que se llama lengua por la formita que tienen los cortecitos de carne. Y no, es porque es posta de la lengua de verdad de la vaca. Es la lengua. Esta. No es un corte que se llama lengua, es literal. Mi abuela tiene cosas en Navidad que sabe hacer que lo hace especial. Lengua a la vinagreta, vitel toné, ensalada rusa, ensalada de apio. Ensalada de apio. Todos que aparecieron acá, excepto, bueno, el vitel toné salió mencionado y de repente ensalada de apio, ¿sabes? Literal la lengua.
Bueno, entonces nada, hervís la lengua esa durante horas en un caldo con verduras y coso hasta que queda tierna. Y después viene la parte que a muchos le da impresión, que era pelar la lengua cuando todavía estaba tibia para que le saliera la piel. Y Casquito. cuando estaba fría la cortabas en rodajas finitas y la cubrías con la vinagreta, que nada, depende de la receta de cada familia, pero me digo que era ajo, perejil, aceite, vinagre y eso, huevito duro picado, ese huevito duro que le ponían, que le daba como ese color y esa textura. Creo que el huevito se le ponía al final, no sé, nunca hice la lengua de la vinagreta, chicos, pero hasta donde yo recuerdo era así como se hacía. Capaz podría googlear la receta y dejarme de romper las pelotas, pero bueno, Sí, lo estoy haciendo. la verdad es que sí. La gracia obviamente Poder era hacerla podrías. con anticipación a la lengua para que vos la dejaras ahí con la vinagreta, entonces la lengua absorbiera todos los sabores de la vinagreta esa que le habías mandado y servirla bien fría, y el resultado era una carne que era increíblemente tierna, con un sabor intenso pero fresco por la vinagreta, que mucha gente amaba y que mucha gente odiaba. ¿Y por qué hago esta división de aguas? Porque el por qué bajó la popularidad de la lengua de la vinagreta, para mí, no tiene mucho misterio, que es porque la lengua es un corte que genera cierto rechazo en las nuevas generaciones, e incluso en Sí. los de las generaciones anteriores, que de chico la comíamos y después ya más de grande nos empezó a dar impresión, entre los que me incluyo, porque verán que estoy haciendo así. Yo, por ejemplo, no tiene nada que ver con la comida porque voy a hablar de una serie de tele, ¿sabes? Pero cuando era cabro chico, esto va relacionado con lo del tema de cuando niños veía algo más normal y luego cuando crecís que hay como, espera, yo disfrutaba esto, ¿sabes? A 5:30, tengo miedo. ¿Qué puto es el 5:30? Bueno, como iba diciendo, cuando era chico yo veía 1000 maneras de morir casi religiosamente. Grababa los capítulos en la web que teníamos de la tele, ¿sabes? Y los veía y me hacía maratones incluso a veces, ¿sabes? Me entretenía mucho. A día de hoy me cuesta verlo, ¿sabes? Me cuesta bastante verlo, ¿sabes? Porque es como, conche tu madre. Puta odia la lengua a la vinagreta. Primero, la gente a la que no le gusta comer lengua de vaca, por motivos o morales o de sabor, ¿sabes? Segundo, la gente a la que no le gusta el vinagre. O el huevo duro, o las cosas que él mencionó en general. Pero principal lo de los que no le gusta la lengua de vaca, ¿sabes? Yo estoy en ese grupete. Mi mamá encima hacía lengua en varios formatos. Agarraba y te hacía lengua a la vinagreta, te hacía lengua en milanesa, te hacía bifecito de lengua por todas las formas que se te ocurrieran. Y yo en su momento las comía, pero hoy ya la verdad es que prefiero evitarla porque todavía tengo el recuerdo de cuando me empezó a dar impresión ese corte de carne, que me empezó a dar impresión porque me encontraba con algunas venitas adentro de la lengua que quedaban como si fueran tubitos, ¿viste? Mi familia lo come. O sea, se puede comer, es lengua. O sea, toda la carne se puede comer. Algunas que pueden estar más dadas para comerse que otras, porque, por ejemplo, creo que nadie come testículos de vaca. Bueno, no pueden comer porque no existen testículos de toro, serían en todo caso, ¿sabes? Pero se entiende, ¿no? Pero hay gente a las que le gustan más unos cortes y gente a las que les gustan más unos cortes, y ya está, ¿sabes? Y el de lengua no es como que sea el más popular. Existe también cortes de cerebro, ¿sabes? Literalmente, se puede comer cerebro. Yo no lo haría, pero poder se puede. Viste del coso y era como, esto yo no sé, viste, sí. A mí me da cosa, la verdad. Muchos de ustedes me van a estar mirando y me van a decir que tilingo, Pablo. Bueno, soy lo que soy. Pero hay gente a la que no se le mueve un pelo, que se la morfa de pumba y ya. Yo no puedo. Como decía igual antes, Había venas en la carne recién. Ah, no, la carne son tus músculos, ¿sabes? Tienen que tener venas, si no, no tienen sangre. en algunos restaurantes esta todavía la seguís consiguiendo un poco como entrada o te traen un poquito de cortesía, pero en mi sensación muchísimo menos que hace 20 o 30 años atrás. Y sí, eso sí, queda todavía una generación de personas que la hacen para un evento especial, para las fiestas, para algo que tenga invitados. Pumba, lengua a la vinagreta. Y si la lengua ya dividía aguas, vamos a cerrar el video con esto, que el que viene ahora va a generar sentimientos varios. Y yo que justamente mencioné un corte que es básicamente cerebro. Comida no se tira, se come igual. Mirá lo que te digo. Porque vamos a terminar con un ingrediente más que un plato. O sea, yo te podría decir un plato hecho con esto y podríamos mencionar todos los platos hechos con esto, pero todo entraría dentro de la misma categoría, entonces no tiene mucho sentido mencionar un solo plato. Estoy hablando de los sesos. Sí, el cerebro del animal Centennials, generalmente de ternera o de cordero, que en los 80 y los 90 era bastante común
comerlos y que la gente No sé, a mí lo de comer cerebro es lo que yo creo que es lo más tétrico de todo, porque es como la carne al cocinarse, ¿sabes? La carne al cocinarse como que pierde ese aspecto de carne, ¿sabes? Un poco, entonces pasa más desapercibido. Es cierto que hay nervios, en algunos casos puede llegar hasta ver venas, ¿sabes? Sobre todo en lugares más densos en temas de venas como la lengua, justamente. Porque en los muros, por ejemplo, no hay tantas venas. Colapsan y ya está. Porque el músculo es tan fuerte que simplemente hace... ¿Sabes? Una vez no hay sangre, ¿sabes? No hay presión. Y ya está. Pero lo del cerebro, el cerebro es como... muy obvio que es cerebro. Es como muy obvio. Y más encima... es muy difícil separarlo de lo que sería comer un cerebro de un humano. A diferencia de la carne de animal, que es más fácil diferenciarlo porque no se puede encontrar mucha información de cómo se vería carne humana cocinada, ¿sabes? Que por lo que tengo entendido, los caníbales que ya salieron de prisión te dicen igual al cerdo, así que asumo que será parecida al cerdo, pero no me voy a arriesgar a descubrir eso, gracias. Yo ya estuve con... ¿Qué? Pero no te mentira. Pero no sé, como que el cerebro ya es demasiado comerlo, ¿sabes? Y no sé yo tampoco el valor nutricional que tenga el cerebro. lo valoraba porque tenía un sabor suave y una textura medio cremosa. Y también porque se consideraba muy... No, y va encima a comer carne que es cremosa. Bueno, carne. Carne. ¡Qué asco! ¿Sabes? Porque generalmente la carne que es así suele estar podrida. Nutritivos, pero hoy la verdad es que vos le contás de esto a alguien y te miran con cara de espanto. Creo que mayormente a los sesos se los preparaba de dos formas. Una era en algún formato de milanesa, o sea, como milanesa en sí, con huevo, pan rallado de queso. Bueno, por lo menos así como que se esconde un poco que es cerebro porque está empanado, ¿sabes? O frito. Pero igual, no lo comería. Qué sé yo, o a la romana, con harina, pero con la misma idea. Y el resultado era una milanesa. Yo lo comería para probar. Yo ni eso. Yo no me arriesgaría, ¿sabes? Me da asquito. Milanesa de sesos, que era lo que me hacía mi mamá, que era más que una milanesa, era como un buñuelo, no sé cómo explicarte, porque era una cosa que era crocante por fuera, pero cremosa por dentro. Y nada, bueno, qué sé yo. A mí de chico me lo hacían bastante seguido, la milanesa de seso, hasta que me empezó a dar un poco de impresión y ahí ya no la quise comer más. Bastante antes que la lengua, me empezó a dar impresión el... Entendí, hermano, ¿sabes? Es un cerebro. Es como lo más turbio de comer de un animal. Que, a ver, llega Pete y te dice, todo es turbio de comer del animal. Cómeme las pelotas, peta. ¿Sabes? Los humanos nacimos para ser... Crecimos, evolucionamos para ser omnívoros. Pero no comemos cerebro generalmente, ¿sabes? Y además las cosas que evolucionamos para comer carne, que son estos dientes que ahora son recesivos prácticamente porque como cocinamos y luego usamos un cuchillo para cortar, no hace falta tener colmillos. Pero los tenemos porque en su momento sí comíamos la carne cruda, ¿sabes? Mismo en el sentido de marrón. ¿Sabes? Pero... eso, el cerebro como ni siquiera necesitaríamos eso, ¿sabes? Porque tantito lo sé. Por eso es tan fácil morirse por algo del cerebro. El seso. Y la otra forma habitual de consumir el seso, hasta donde yo recuerdo, era como relleno de pastas. Generalmente con espinaca o con acelga. O sea, ravioles de seso y espinaca, ponele. Qué asco. El blanco también eso lo llamamos criollos. También y en Perú no existe lo blanco. No, en donde de verdad no existen los blancos es en Bolivia. Es ilegal ser blanco ahí. Prueba, o sea, fuente, Arial 12. ¿No? Ravioles típicos de la nona, de seso y espinaca, seso y acelga, capaz seso, ricote de espinaca, bueno. Pero en esa combineta con alguna verdura lo recuerdo. ¿Por qué desaparecieron de nuestra dieta? Bueno, principalmente por un poco el cambio cultural, ¿no? Como que las nuevas generaciones rechazan un poco más las vísceras en general, me parece. Y el seso en particular, seamos sinceros, la verdad, genera cierta cosa, ¿no? Por su textura y por saber que estás comiendo, bueno, un cerebro. Hoy conseguir sesos en una carnicería es prácticamente imposible.
Yo creo que ya a día de hoy, no solo eso, sino que también hay legislaciones que es como, hermano, está bueno, esto es pasarse, ¿sabes? En alguna capaz hay, no hace falta que me dejen el dato, no voy a ir a comprar sesos. Hay algunos restaurantes que se animan a servirlos en pasta, capaz alguna fábrica de pasta que te hace ravioles de seso y espinaca, alguna cosa así. Y en otros restaurantes capaz lo hacen de una forma medio gourmet, capaz medio de alta cocina puede ser, y si no le cambian el nombre un toque, ¿no? Como que tratan de llamarlo con un nombre un poco más disimulado en la carta para no espantar a los comensales. Y así se va entonces este Perdón Centennials de 10 comidas, platos que... Oh, la verdad es que no necesito tus disculpas por lo de que se deje de comer seso, porque gracias. ¿Sabes? Qué asco. Y lo del plátano frito también, estoy feliz de que se haya dejado de hacer. Porque, ¿quién come plátano frito? La concha de tu hermana. Ah, weón, qué asco lo del seso. Como sea, vamos al Discord a dejar el video como veído.